días. Hoy estamos en otro Braincast. Hoy vamos a estar hablando sobre diversidad, equidad e inclusión. Tenemos un panel espectacular. Yo siempre le pido a mis panelistas que se presenten, por favor. Entonces vamos a comenzar por ti, Irma. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Quién Hola, eres? buen día, muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez contigo. Yo soy Irma Guavil, soy mamá, soy trabajadora, soy médico, pero me dedico a la industria y desde hace muchos años trabajo en la industria farmacéutica y ahora en salud animal, entonces estoy aprendiendo algo diferente desde el punto de vista de salud, cómo contribuir. Ah, qué bien. Muchas gracias, Irma. Leo. Hola, soy Leonardo Poblete, soy abogado, soy papá. Toda mi vida trabajé en el sector financiero, actualmente soy servidor público y también he dedicado, a partir de un acontecimiento en mi vida laboral, me volví activista. Activista en contra de la discriminación laboral y bueno, pues me siento muy honrado de estar con ustedes este día. Muchas gracias por la invitación, Luis, y gracias a ustedes por compartir este espacio conmigo. Muchas Gracias. gracias, Leo. Bien. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí, Luis. Soy Vianey Hernández, soy directora de marketing y bueno, siempre me he dedicado al mundo de marketing. Empecé mi carrera en publicidad y ya llevo más de 15 años trabajando en marcas de lujo y de belleza. Muy bien, sí, te ves muy bien. Portando la marca, muy bien. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de diversidad, equidad e inclusión en México principalmente, ¿no? Y uno de los temas que para mí me causan mucho es esta sociedad machista en la que vivimos, no solamente en México, en Latinoamérica y en muchos otros países, ¿no? Pero sí me gustaría que empezáramos hablando de esto, de la cultura de la sociedad. ¿A quién le gustaría participar comentando un poquito cómo ven esta cultura y los retos que impone una cultura machista como la que tenemos acá? ¿Quieren Mira, que todos te yo volteamos a empiece? ver. Sí, no sentí la presión. Nada, ¿verdad? Bueno, yo creo que llevamos muchos años hablando de diversidad, equidad e inclusión y, y no solo mucho desde el punto de vista de género, me Sí, parece que se ha hecho mucho énfasis y hemos logrado avances. Sin embargo, si tú ves los avances, cómo se transforman o cómo impactan en números socialmente, pues son pocos, ¿no? Entonces creo que es importante tener un rol más activo y hacer ese cambio de conciencia de por qué tenemos que etiquetar a las personas, por qué no podemos entender a la persona por lo que es, por el valor que aporta, en vez de tener que ponerle un género, un calificativo, una calcomanía una que diga, ¿quién calcomanía, eres, ¿no? O no? un montón de calcomanías, Sí, porque a veces no es solo una, es el color de piel, la talla, la altura, claro. la raza, el género, de dónde vienes, cuál es tu experiencia, cuando todo eso es súper rico, ¿no? Sí. Entonces, yo te diría que para mí ha sido, hoy tener una posición directiva en una empresa ha sido un camino pues lleno de diferentes circunstancias que se volvió posible porque escogí trabajar en organizaciones que tenían una cultura y unas reglas que te lo permitían, pero que podía haber sido mucho más complicado y no todo el mundo está ahí, ¿no? Sí. Eh, esa visión que tú tienes, ¿no? Del mundo corporativo que probablemente desde casa matriz tienen esas políticas, tienen esa visión y les piden que en sus diferentes países sigan ciertas reglas, ¿no? Pero no todo es así. No todas las empresas tienen esa visión. Y tenemos empresas que pues aún están en ese proceso de desarrollo, más familiares, donde hace falta una visión más inclusiva. Cuéntame un poquito, Leo, ¿tú cuáles ves esos retos para que podamos como sociedad ir evolucionando hacia una percepción mucho más abierta, mucho más diversa e inclusiva? Cuéntame. Mira, sin duda, creo que el país ha ido avanzando mucho. Y en el ámbito corporativo, no debemos menospreciar los esfuerzos que se han hecho para incluir estos temas en la agenda global, pero se están quedando cortos. ¿Por qué? Porque actualmente sigue habiendo un techo de cristal. Las mujeres
en gran parte de las empresas siguen ganando menos que los hombres, siguen teniendo menos oportunidades que los hombres. Seguimos viendo, les comentaba, yo vengo del sector financiero y es increíble que siendo un sector en el que prácticamente es igual el número de trabajadores de hombres y mujeres, Mm. tú ves los boards y no hay mujeres. Si acaso están en las secretarías de los consejos, pero ves a muy pocas sentadas como consejeras. Eso tiene que cambiar. Y yo creo que por eso es tan importante este tiempo en el que las mujeres están tomando en México las riendas de la política, porque va a ser un cambio histórico en este país. Claro. O sea, es tiempo de mujeres y es tiempo de que les demos esa oportunidad de llegar a los puestos directivos, porque no es falta de capacitación, no es falta de talento, no, Ni de ganas. ni de ganas, exacto. Hay mujeres evidentemente muy talentosas y muy trabajadoras que no han podido llegar a puestos directivos solo por discriminación. Claro. Ahí sí puedo, Sí. perdón, comentar un poco. Recientemente revisaba los datos, ¿no? De ocupación y empleo en México. 46% de las mujeres están formalmente empleadas versus 77% de los hombres, siendo un país donde 52% de la población somos mujeres. Y hablando de los puestos directivos, en un estudio reciente hecho en México, cuando tú hablas de directores jurídicos, 25% son mujeres. Si hablas de directores financieros, 11% son mujeres. Y si hablas de directores generales, solo 4% somos mujeres, ¿no? Hay una brecha enorme y se pierde la posibilidad de enriquecer la visión de las compañías. Hay estudios que demuestran que las compañías que tienen mayor diversidad en sus comités ejecutivos son mucho más exitosas y tienen mejores ganancias porque tienen una visión distinta, Claro. que abarca mucho más y entonces pueden tener mejores estrategias. Sí, yo también ahí quisiera aportar una cosa. Esta discriminación a veces pensamos o se puede entender que viene solamente de los hombres. Y no es así. O sea, yo puedo hablar por mi experiencia, soy mamá también, y tengo muy presente que cuando mi hija estaba en el kinder y en la primaria, tengo 2 hijos, pero bueno, cuando me acuerdo que iba yo por ella a la escuela o la iba a dejar, yo era muy mal vista porque era de las pocas mujeres que llegaba, ¿no? Entaconada, como yo digo, arreglada, entonces se notaba que tenías una actividad diferente y no por eso estoy hablando que este tema del arreglo sea diferente, pero bueno, cuando eres ama de casa, que también he estado en ese rol, también he tenido mis años sabáticos afortunadamente, pues cambia este rol, ¿no? Te vas al gym, haces otro tipo de actividades, entonces yo destacaba en ese sentido porque la imagen visual era de, wow, ella ¿por qué viene arreglada así? Y entonces yo no era invitada a los cafés, yo no era invitada a ciertas cosas y yo llegaba a escuchar que se hablaba de mí en ese sentido entre mujeres. Entonces, no necesariamente tiene que ver con que un hombre no te dé la oportunidad laboral, sino también, te digo, hablo desde mi experiencia, las mujeres a veces no nos empoderamos, nos señalamos y justo lo que tú No decías, nos Emma, no nos apoyamos. apoyamos, nos señalamos, mira, ella trabaja, entonces no quiere tanto a su familia, no está comprometida porque está siendo egoísta y trabaja en ella. Entonces, creo que también viene mucho de la discriminación y este tema cultural, muy importante en México, de por qué no normalizamos que podamos tener diferentes roles. Me acuerdo perfecto que una vez mi hija, estaba muy pequeña, tenía como 10 años, y yo le dije, oye, mi amor, ¿tú qué quieres ser de grande? ¿Quieres ser mamá? ¿Quieres tener familia? ¿O quieres trabajar? Y me dijo, quiero hacer las dos cosas. Claro. Y el 20 que me cayó a mí fue, y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque tú lo estás haciendo. Y a veces esos 20 no te caen porque asumes que es lo que estás haciendo, pero cuando tienes esa pausa y tus hijos te enseñan, mi hija me ha enseñado tanto en ese sentido, me dijo, ¿por qué tú lo estás haciendo? Haces las dos cosas, ¿no? Claro. Ujú. Y creo que no está tan lejano lo que comentas, ¿no? Yo hace unos pocos días escuché de alguien, ay, claro, es que tú tienes que trabajar. Y yo decía, no, es que no tengo, es que me gusta, lo disfruto, Claro. me enriquece como persona. Y no es algo como patético o de dar lástima porque pobre, tiene que trabajar, Ajá. ¿no? Es una elección. Porque otra vez, no tienes que tener una etiqueta de una cosa o la otra. Una persona tiene muchas facetas y te puedes desarrollar en todas, ¿no? Y qué padre que puedas escoger y que puedas hacer lo que te gusta y que puedas tener esas diferentes caras. Claro. A mí me gustaría preguntarles,
es un problema sistémico, lo vemos, o sea, estamos hablando de que no solamente son los hombres, son las mujeres, ¿no? También que educamos o como padres de familia, educamos a nuestros hijos con una visión, pues, bastante, cómo podría decir? Pobre desde mi visión, porque Sesgada. Sesgada. sesgada, ¿no? Porque pues con esta riqueza que hay de mentes, de personas, Ujú. tenemos que ser mucho más diversos, ¿no? Ahora, el mundo corporativo, que para mí es muy interesante porque pues muchos trabajamos ahí, de ahí absorbemos temas culturales, temas sociales, nos rodeamos de personas que influencian en nosotros, ¿no? Pero el mundo corporativo también es duro y a mí me gustaría, Leo, que me compartieras un poquito de esa experiencia que tú viviste pues que es muy compleja, ¿no? Bueno, la verdad sí ha sido muy compleja, sigo batallando con ella 6 años después. Y hablando justamente de esto, ¿sabes? Yo era director legal en este banco suizo. Cuando anuncio que voy a ser papá por adopción, todo cambia. Y todas las excepciones se vuelven regla conmigo. Me castigan el bono en un 50%, me quitan oportunidades de ascenso, me quitan oportunidades de capacitación, hago denuncias internas, esto enfurece a la administración y se vuelven más agresivos. Acudo a CONAPRED a poner una denuncia, una queja, y yo todavía sentado en mi puesto, y eso automáticamente desquició a la corporación. Te puedo decir que desde México hasta Suiza, pasando por Estados Unidos y Brasil, que eran mi línea de reporte, todos se volvieron en mi contra. Y bueno, hoy, 6 años después, sigo luchando, estoy en la Suprema Corte de Justicia, abogando en contra de la discriminación laboral, pero justamente, y retomando un poco el tema, ¿sabes que este banco en particular ha tenido escándalos de discriminación de género? Porque han salido noticias y publicaciones que dicen, ¿quieres ganar menos? Avisa en este banco que vas a ser mamá. Porque en el momento en que las mujeres anuncian que van a ser mamá, automáticamente les castigan el bono en un 30%. Wow. Y ha sido público esta denuncia de las mujeres que trabajan en este banco. Entonces, si lo equiparas, me hicieron esta discriminación, me la aplicaron a mí, al ser hombre, al ser un hombre gay, solo por ser papá. Y entonces, eso es lo que tenemos que romper. Ha sido lamentable. Creo que el maltrato que recibí sentado en mi puesto de director general no tiene comparación con el maltrato que he recibido 5 años después de parte de los abogados de esta empresa. O Mm. sea, no saben cómo me han hecho la vida imposible para tratar de destruirme. Qué terrible que este tipo de empresas, ¿no? Que creemos que están más evolucionadas, con directores con una mentalidad mucho más abierta, pues tengan ese tipo de comportamientos, ¿no? Eh, a mí me gustaría saber un poco qué es lo que a ti te gustaría ver de este tipo de corporaciones. Mira, yo creo que ha habido un avance, como lo decía, que no se puede dejar pasar. El que haya políticas, el que haya comités de inclusión y de diversidad es muy importante porque se pone sobre la mesa estos temas. Ahí estamos. Y estamos vivos y somos trabajadores y luchamos todos los días por un mejor mundo y por un mejor país. Pero hay que ir más allá. Tenemos que lograr que no se queden en políticas, que no se queden en manuales, que no se queden en buenas intenciones. Claro. Tenemos que lograr realmente, y hablo de lo que decía, que haya más directoras en los puestos directivos, que haya más directoras en los consejos de administración, que haya representación de la diversidad en los consejos de administración, porque si es alarmante ver los pocos números en los consejos de administración, nada más quisiera preguntar cuántos consejeros hay abiertamente gays o lesbianas en estos consejos. Y te podría asegurar que son prácticamente nulos, porque Ujú, la gente seguimos teniendo miedo a decir quiénes somos. Claro. Totalmente. Irma, cuéntame un poquito tu visión como directora general de una compañía. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para que tu empresa, para que tu cultura empiece a ir hacia ese lado de la fraternidad, del amor, de la comprensión y de la visión diversa? Cuéntame.
Yo creo que hay dos etapas, ¿no? Una que es tener las políticas adecuadas, medirlas, porque lo que no se mide no avanza, ¿no? Entonces, medirlas, comunicarlas y después poner el ejemplo. Y poner el ejemplo a veces es difícil, ¿no? Y para muchas compañías también buscar el acompañamiento para que te asegures que tus políticas realmente son inclusivas. Y voy a poner un ejemplo, tener políticas de parentalidad, no de maternidad, de parentalidad, porque tanto la madre como el padre deben jugar el mismo rol en la educación de los hijos y en el tiempo que comparten en casa y en las tareas. Entonces, hay compañías muy avanzadas que tienen 6 meses de maternidad, pero ahí no estás generando la inclusión y la diversidad, al contrario, estás apoyando ese rol de la mujer como madre. Entonces, tener políticas que incluyan la misma parentalidad para el hombre, para la mujer, para quien sea, y que sea igual si es adopción, porque el proceso es el mismo. Claro. Claro. Que lo midas y luego que lo modeles, porque pasa mucho que tienes esas políticas y luego los directores son los que no la toman porque pues tienen un puesto muy importante y mucho trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Que inconscientemente creas un sesgo, Sí. porque si el director no lo hace, a lo mejor es porque le preocupa su posición. Sí. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Cómo me animo yo como trabajador? Entonces, creo que son esas dos cosas, tener las políticas, medirlas y después em, ser el ejemplo. Ser el ejemplo, ¿no? Ser el ejemplo, vivir el ejemplo y mostrar el ejemplo a otros. Ujú. Quienes lo están haciendo, hay que comunicarlo, hay que contar la historia para que se normalice. Sí. Vía, eh, como ejemplo, o sea, tú al ser alguien líder en el área de marketing, que tienes esta influencia en los jóvenes, que tú puedes ser ese ejemplo de cómo pues puede haber un cambio social. Cuéntame un poquito, ¿cuál es tu visión sobre pues el mundo de marketing, hacia dónde vamos? Porque pues viene un cambio, o sea, las nuevas generaciones son muy diferentes, ¿no? Entonces, Sí, sí, totalmente. Pues mira, yo creo que tengo la fortuna de que muchas personas a veces me dicen que tengo un don, ¿no? Porque tengo eventos, ¿no? De prensa, eventos con otras personas y muchas personas se me acercan porque yo acostumbro mucho en mis redes sociales subir cosas con mis hijos, ¿no? Con mis hijos. Entonces, de repente voy a la marcha, ¿no? Voy con mi hija, voy con sus compañeros. Entonces, muchísima gente, no saben cuánta gente del medio de belleza, del medio de moda me dicen, qué padre, yo quisiera que mis papás me hubieran apoyado a mí a esa edad, ¿no? Y te estoy hablando de personas entre 30 y 50 años, no estoy hablando de chavitos. Entonces, ese cambio creo que viene desde dentro, que ellos saben que es genuino, que no es una cuestión, digamos, de la corporación, ¿no? En donde yo Ujú. tengo que jugar un rol, porque el ADN de la marca es este, sino realmente es genuino. Estoy hablando de mi familia, de una cosa muy personal en donde mi hija y mi esposo han sido mis maestros, la verdad, en ese sentido. Entonces, yo creo que la visión es ser genuino, realmente hablar desde lo que tú piensas, desde lo que tú haces, pero accionarlo, realmente hablar con palabras. Y eso a mí me ha ayudado a tener estas conversaciones, ¿no? Con personas trans, con personas que han vivido cosas muy fuertes, con personas que no están cerca de su familia. Entonces, ser una palabra de aliento como líder desde ese lugar, de una manera más personal, de mira, yo soy líder de esta empresa, soy líder de esta compañía, y no solamente hablo de la empresa a la que pertenezco, sino del medio, del impacto que puedas generar en eso. Entonces, eso me ha ayudado a ser digamos, colega, amiga de esas personas y que sepan que yo también las apoyo y que no necesariamente porque yo no sea de la comunidad, también me siento parte de ella porque ellos me han abrazado en ese sentido, me han compartido y me dicen es que tú me inspiras porque al final tú me has ayudado a darme cuenta de que hay más personas en tu nivel que me aceptan y eso es maravilloso. Para mí es un regalo porque al final ayudas a estas personas a que se sientan escuchadas, a que sientan que sí pertenecen, a que se sientan aceptadas, a que no se sientan odiadas. Y para mí eso es invaluable porque es abrir su corazón, abrir su mente, abrir esta posibilidad de que sí pertenecen a una sociedad. Para mí eso es invaluable, ¿no? claro. Mencionaste algo súper relevante, ¿no? El papel que nosotros tenemos como padres, como líderes
apoyar a nuestros hijos a que tengan un futuro mejor, ¿no? Donde puedan ser aceptados, donde puedan sentirse libres para hacer, ¿no? Lo que quieran. Lo que quieran, exactamente. Cuéntenme un poquito, quien quiera compartir esas visiones, porque pues tú eres madre, tú eres padre. Me gustaría saber cuál es su visión sobre lo que tenemos que hacer como líderes para que ellos encuentren un mejor futuro. Es difícil porque como papá nunca sabes si lo estás haciendo bien o mal. Exacto, sí, sí, O sí, sea, sí. uno pone su mejor intención, Sí, ¿no? Y luego viene el resultado. Creo que, creo que es muy importante, al menos desde mi experiencia, yo tengo 2 hijos ya adultos, entonces puedo ver un poco el resultado, ¿no? El poderles dar la seguridad de que pueden hacer lo que quieran y que tienen que ser fieles a lo que piensan y a lo que sienten sobre todo, porque nos enseñan a pensar, nos enseñan a, la cultura nos enseña mucho a ser muy de la cabeza, pero no se habla mucho de lo que sientes, sí, ¿no? Y lo que sientes es lo que te define. Y es una consecuencia de cómo te sientes socialmente, cómo te aceptas, cómo te desenvuelves. Entonces, esa parte, como defender aquello en lo que creen, ser abiertos, no, yo siempre les decía, miren, lo que yo deseo para ustedes es que sean felices y que sean independientes. Si eso pasa, lo hice bien. sí, claro. Que sean congruentes entre lo que decidan hacer y lo que eso tiene como consecuencia, ¿no? Y pues yo tengo 2 hijos que son absolutamente distintos, son independientes y pues espero que sean felices y si no, pues que trabajen para hacerlo, porque eso también es parte de la actitud. Claro, Entonces creo que va por ahí, acompañarlos, tener buenas conversaciones y estar presente. claro. Yo, Leo. yo, yo creo que tenemos que normalizar. O sea, en la medida en que sea normal que los papás acudan a los festivales, que los papás lleven a sus pequeños al pediatra, que los papás también vayan a los partidos de lo que practiquen nuestras hijas y nuestros hijos. En ese momento, las corporaciones y las empresas van a entender esto que decía, que tenemos que lograr esta normalidad de la paternidad y de la maternidad Como sea. como sea. Por ejemplo, en casa, pues evidentemente siendo una familia diversa, pues nuestros niños están acostumbrados a esta diversidad y conviven con otras familias de la diversidad. Como algo que ellos entienden que es diferente, ¿no? Porque nuestro mundo, pues no es el mundo arcoíris, ¿no? Vivimos en una realidad en donde somos minoría, pero que entienden que somos parte de una comunidad. Y creo que el reto es justamente ese, el saber que todos somos distintos, porque todos somos diferentes, pero que podamos tener los mismos derechos, Claro. ¿no? Y yo creo que cuanto más temprano tengas esa normalización, pues es más fácil, porque las diferencias se generan cuando pones barreras, ¿no? No quiero que convivan con este tipo de personas o no quiero... Ahí tú no estás normalizando y la sociedad es tan diversa, tan rica, que ¿por qué tienes que ser selectivo en aquello a lo que tus hijos tienen apertura? Claro. ¿No? No los va a condicionar, los va a hacer más fuertes, les va a dar otras capacidades. Sí. Entender que el mundo es así, porque es así. Así es. Sí. Sí, y yo quisiera agregar, estoy súper de acuerdo con todo lo que mencionaron, y nada más para agregar algo diferente que también habla de diversidad, son las personas discapacitadas, ¿no? Mm. Yo he tenido la experiencia de, afortunadamente, generadores de contenido que se nos han acercado, que aman nuestra marca y siempre que tenemos esta oportunidad, yo siempre he tenido este acercamiento con las agencias de, ok, tenemos este venue, es increíble, tener todas las palomitas que necesitamos para generar una super experiencia, pero me he acercado mucho con este tipo de agencias que también comparten este tema de diversidad. Entonces siempre me levantan la mano y dicen, oye, pero nada más,
cuidado porque necesitamos esta medida para una silla de ruedas. Toman medidas de la silla de ruedas para el baño, se puede acceder fácilmente, ¿no? Y cuando tenemos este tipo de situaciones, yo siempre he buscado el espacio para invitar a comer ese género de contenido y platicar con la persona y darle el Sí. espacio y decirle que te queremos invitar a este evento, no te va a llegar la invitación por WhatsApp o a través de tu correo, queremos comer contigo, queremos platicarte de qué va el evento y queremos que veas las limitaciones que hay y queremos que tú abiertamente también nos digas si quieres venir y si no quieres venir, nosotros con mucho gusto te vamos a mandar tu regalo y queremos que estés cómodo. Y eso creo que ha sido una fórmula muy buena porque ellos se sienten incluidos, no es como, porque les ha pasado. Nos han comentado que han ido a eventos donde dicen, bueno, pues no pueden pasar, pónganles una tabla. De verdad, a ese nivel. Entonces, donde ponen en riesgo su vida, donde ponen en riesgo su seguridad, y es muy fácil decir, pues háganla como puedan, y nosotros aquí estamos todos los demás, muy bien, y ellos quién sabe. Entonces, eso también para mí, Luis, es muy, muy importante, que consideremos todas esas discapacidades o esa no lo voy a decir discapacidad, sino más bien como esa diversidad, ¿no? De Sí. diferentes capacidades que hay Distintas. para moverte y que de esa manera los consideremos, ¿no? Mira, mencionaste algo que es muy relevante, ¿no? La necesidad de facilitar las cosas, Ujú. ¿no? Sí. De transformar. Porque a mí me gustaría conocer un poco de los retos que ustedes han vivido en sus trayectorias profesionales, ¿no? Ujú. Me gustaría conocer cuáles son esas situaciones que de alguna forma hoy recuerdan y que dicen, esto me transformó, esto me cambió y por esto, aunque fue una situación compleja que probablemente me causó mucho dolor en ese momento, pues hoy estoy aquí, ¿no? Porque lo superé y eso me hizo más fuerte. Cuéntenme un poquito de esas Yo, situaciones. yo te puedo contar un poco, y creo que también depende mucho de tu carácter, ¿no? Y de cómo afrontas la adversidad. Hace ya unos cuantos añitos, 20 casi, cuando empecé a trabajar más formalmente en el mundo corporativo, em, trabajaba en una empresa que tenía estas cuotas de género, ¿no? Que es algo que se necesitaba. Porque yo en ese momento decía, ¿por qué tenemos cuotas de género? O sea, ¿por qué no puede fluir naturalmente? ¿No? Y, y pues para mí fue una oportunidad, porque me permitió crecer laboralmente, me permitió tener acceso a ciertos grupos que me vieron, ¿no? A los comités ejecutivos, al management más alto. Pero era bien duro, porque la gente, mujeres y hombres, te decían, tú estás ahí porque eres mujer, no por tu capacidad. O sea, no reconocían tu capacidad, ¿no? Y eso me parece terrible. Yo creo que yo lo tomé como en el sentido de decir, ah, sí, pues ahora les voy a demostrar mi Mm, capacidad. Claro. claro, Y me hizo Claro. más fuerte, pero puede ser algo súper dañino, porque todo el tiempo estás escuchando dos conversaciones. sí, La conversación organizacional que te da la oportunidad y que a veces tienes la duda de si esa oportunidad es genuina, y la conversación del resto de la organización que te juzga por, por tener la aspiración, por ser seleccionado y donde sientes que tu trabajo está siendo absolutamente observado para poder señalar cuando te equivocas, ¿no? sí, Y eso es duro. Eso ha cambiado mucho. Yo creo que hoy ya no es así, pero para mí sí fue como decir, ah, sí, pues ahora les voy a demostrar. sí, toma. Yo creo que sigue siendo así y es terrible que sigan diciendo que las cuotas de inclusión son malas. O sea, hay sectores, por ejemplo, en el sector energético, en donde la presencia de las mujeres es prácticamente nula en puestos directivos, tanto en gobierno como en la iniciativa privada. Y mientras estos espacios no se den por cuota, las mujeres no van a No van llegar. a estar. Entonces se tienen que seguir apoyando. Igual, o sea, mientras no se den la oportunidad de llegar a perfiles de la diversidad a ciertos espacios directivos, pues a lo mejor va a ser prácticamente imposible que lleguen, ¿no? Va a ser muy difícil, lo van a tener, llegan, pero volvemos a lo mismo en el closet, ¿no? A mí me gustaría contar, y es una historia que a mí me gusta mucho. Hay dos momentos que me han marcado en mi vida profesional. El primero
Cuando entré por ahí del 2003, a principios de los 2000, al sector financiero en la Bolsa Mexicana de Valores, mi jefa, que actualmente es la directora jurídica de la bolsa, me decía con mucho orgullo que estaba muy contenta porque pocos años atrás, habían logrado que las mujeres entraran al piso de remates de la Dios bolsa. mío. Sí. O sea, hoy suena difícil de creer esta anécdota, pero imagínate que antes no se podía, era un espacio únicamente de hombres, el piso de remates, y si entraban las mujeres tenían que ser como edecanes, con un uniforme de medias, faldas negras, blusas blancas, y solo así podían entrar. Y ella todavía en aquel momento decía, es probable que hoy voy a tener evento en el piso, por eso me vine de falda. O sea, para no romper tan de golpe con Con la con la tradición. tradición. ¿No? Para ser Entonces, bien vista. imagínense nada más, exacto, para ser bien vista. Ese es un momento que sin duda habla de la evolución que hemos tenido como sociedad. Y el otro es que también es bien importante, es yo cuando me caso, había salido del sector financiero y me había dedicado o quería dedicarme al emprendimiento con mi familia y yo dije, pues me caso porque ya difícilmente voy a entrar otra vez a un corporativo, ya nadie me va a cuestionar si estoy casado o no. Por azares del destino, al año vuelvo al sector financiero y me acuerdo que ya había sido yo seleccionado como el candidato para ser el director legal en esta empresa. Y cuando estoy frente a las de recursos humanos me dice, oye, ¿y estás casado? Y yo así, empiezo a sudar. De, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Estoy en riesgo? ¿No? ¿Me va a costar el trabajo? ¿No? Dije, sí. ¿Me puedes dar el nombre de tu esposa? Y yo, así de... Y le dije, es que mi matrimonio es muy moderno. Y me dice, no me digas que estás en unión libre. Y le digo, no. La todavía modernidad no era lo un poco suyo. más Exacto, le digo, algo más moderno. Le digo, Pero estoy fíjate, estoy su casado con un mentalidad. hombre. Sí. Yo, palideciendo, sudando, dije, y me dice, eso me encantó porque me dijo, no te preocupes. Estás en una empresa con políticas de inclusión y tu esposo tiene los mismos derechos que cualquier otra persona. Qué padre. Qué padre, me dio mucho gusto. Después me enteré que fui el primer trabajador del grupo que dio de alta su matrimonio Ah, muy bien. y que fue un escándalo. Que los directores estaban alarmados de que me hubiera atrevido a abrir mi matrimonio frente al corporativo. Wow. Y así me ha tocado, prácticamente en otro banco también fui la primera persona que registró a su pareja para beneficio de las prestaciones laborales. Y bueno, en este último banco pues fui la primera persona que adoptó y que lo hizo público y que en general he tenido que abrir brecha. Pero pues algunas muy positivas, algunas no tan No tanto. positivas, pero lo importante es que hay evolución. Y Sí. eso es Sí. increíble, eso es Sí, padrísimo. sí. Yo sí puedo comentar un poco. Claro. Hoy que trabajo en salud animal, pues tiene dos grandes rubros, ¿no? Uno que tiene que ver con las mascotas, los animales de compañía, y otro que tiene que ver con la producción de proteína animal. Y es como dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Porque en el de las mascotas eh, están los perrijos, hay una evolución diferente. En el rubro de la producción de proteína animal sigue siendo un rubro muy masculino, muy. Hay muy pocas ganaderas, hay muy pocas mujeres sentadas en los consejos familiares trabajando en este rubro. Y yo empecé a trabajar en esta compañía en noviembre del año pasado y mi primera reunión fue con un grupo de ganaderos en un foro de líderes. Y yo era la única mujer en la sala. Hace muchos años que no me pasaba que yo era la única mujer en la sala. Y por otro lado, lo que comentas, hace poco, un par de años, tuve una discusión en una compañía, porque era una compañía muy abierta, hablaba de la inclusión y la diversidad y tenía muy buenas políticas, pero cuando te registrabas para el seguro, te pedían tu acta de matrimonio. Y yo les decía, ¿por qué tienes que dar el acta de matrimonio?
debemos fomentar la unión libre, Ujú. tú puedes, Opciones. claro, Opciones. Al final son claro. opciones, no Y rigidez. decían, bueno, es que ahora los Ujú, seguros te lo piden. Y yo decía, pues como compañía tendríamos que defender que eso no fuera así, ujú. Claro. porque es la primera vez que una compañía me pide mi acta de matrimonio para registrar a mi pareja, Ujú, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. totalmente. Pues mira, Luis, yo quisiera compartir desde la inspiración también de lo que ha sido para mí el cambio. Y hay dos momentos para mí en los que he reflexionado mucho para venir el día de hoy. El primero es que vengo de un matriarcado, que creo que es algo muy común en América Latina, ¿no? De una abuela y de una mamá, pero aquí podemos hablar 3 horas del tema, ¿no? Y creo que todos tendremos historias también para compartir, pero siendo muy breve, hablando de mi abuela materna, ella fue la segunda esposa de 3 esposas de mi abuelo, que era el presidente municipal en un estado de 13 la esposas. República. Y era la única familia que tenía luz eléctrica en ese entonces. Entonces, mi abuela ya con 6 hijos, el primero lo tuvo a los 15 años. Ella, después de ver que venía una tercera esposa, dijo, no más, donde los dos matrimonios, por así decirlo, los hijos de las dos esposas iban juntos a la escuela. Ese tipo de mentalidad sucedía en el pueblo donde era el presidente municipal, mi querido abuelo. Entonces, cuando viene la tercera esposa, mi abuela dice, no más. Y entonces se viene a la Ciudad de México sola y con los 6 hijos, ahorrando, 6. ¿no? Con 6 y sin saber leer ni escribir, que era algo común en ese entonces, ¿no? Entonces, yo siempre que pienso en una complejidad o en alguna situación, siempre pienso en ella. Ella no está aquí, pero siempre pienso en ella. Digo, ¿cómo le hizo para decir no sé leer ni escribir? Ella tenía 20 y tantos años, tenía menos de 30 años, con 6 hijos y venirse a la Ciudad de México como pudo y lo logró. Porque después vino mi abuelo a rogarle que regresaran, le puso casa y todo y lo logró. Y ella fue independiente a su manera. Y el segundo momento que viene a mi mente es cuando yo no sabía al mundo digamos, de hombres machistas al que yo iba a llegar. Termino la carrera y decido titularme por posgrado. Entonces, cuando yo vi la lista de posgrados, pues todos mis compañeros, no, pues vamos a marketing, es lo mismo. Yo dije, no, yo quiero algo de finanzas, parece ser que es el más difícil. Y mi mamá me dijo, ¿pero por qué finanzas? Y yo, pues porque quiero aprender a sumar, porque los marketing tienen fama de que no saben sumar y yo quiero saber sumar. Entonces me meto en este posgrado y, oh sorpresa, puro ingeniero y puro hombre. Y yo era la única mujer y la única licenciada. Entonces, todas las bases que había de los profesores para hablar de fondos de inversión, la bolsa, todo esto, para mí era un mundo totalmente desconocido, porque yo hablaba de cosas cualitativas, no cuantitativas. Y de verdad fue un reto gigante ser aceptada por ese grupo de hombres, que al final lo hice porque los ingenieros me invitaban a sus fiestas. Entonces creo que fui al final aceptada en ese sentido, pero por lo que yo era, porque consideraban que yo era una persona inteligente. Entonces, esos son los dos momentos que para mí han marcado un antes y un después. Wow. Pues todos tienen una diversidad de momentos duros que han tenido que pasar, ¿no? Para llegar a donde están. Ahora, ya estamos llegando al punto de ir cerrando esta charla, pero sí me gustaría que ustedes como líderes pasaran un mensaje pues, a las generaciones que vienen, a las personas que están viendo este podcast, que son empleados, que tienen esa visión de seguir creciendo, de ser directora de marketing, de tener tu fortaleza para decir, no, aquí estoy yo y este es quien soy y se me tiene que respetar. Y tú, ¿no? O sea, esa visión de, pues vamos a hacer las cosas correctamente, vamos a ver un poco más allá por el cambio, ¿no? Me gustaría escuchar eso, me gustaría empezar contigo, Vía. ¿Qué es ese mensaje que tú le pasarías a esos jóvenes, a esos pues, que ya te siguen, o sea, que ya están ahí, que te están viendo y que están escuchando y que quieren saber pues, qué piensas y cómo los puedes apoyar tú? ¿Qué les podrías decir? Les voy a dar el mensaje que me dio mi hijo, no es mío, que me lo escribió en una carta el Día de las Madres y me emociona mucho compartirlo porque no lo esperaba. Y su frase fue, no te rindas, mamá. Entonces, ese es mi mensaje. No se rindan, no se rindan. Y creo que ustedes son un claro ejemplo de eso. Hay que luchar, hay que abrir brecha y seguir abriendo brecha y no conformarnos. Sobre todo, no conformarnos. No conformarnos con estas cifras, pocas, muchas. Creo que mientras la conversación siga en la mesa de este tema de diversidad, está ahí. Entonces, hay que ser portavoz, hay que atrevernos, atrévanse a hacer las cosas, porque a veces tenemos miedos, tenemos prejuicios del que dirán, me van a aceptar. Entonces, no se rindan y atrévanse a hacerlo. Muy bien, Vía, muchas gracias.
Leo. Yo no podría estar más de acuerdo que con Bia. Creo que tenemos que lograr que el orgullo realmente se sienta y se transmita. En la medida en que nuestros jóvenes logren esta felicidad por ser quienes sean, sin importar orientación, color, apariencia, en esa medida creo que vamos a tener realmente una sociedad más inclusiva. Como papás tenemos una gran responsabilidad de educar a nuestros pequeños y a nuestras pequeñas, y a los jóvenes también les diría que luchen por esto. O sea, no se den por vencidos. A veces el camino es muy complicado, de verdad. No ha sido fácil, hay momentos muy amargos, sin duda el tiempo, yo podría hablar muchísimo de las cuestiones, porque no solo fue en este banco, o sea, a lo largo de mi vida profesional tuve muchos tragos amargos por discriminación, que no se denunciaban, pues porque tampoco había las instituciones ni la voluntad política en Sí, aquel momento, Sí, ¿no? Pero tenemos que, o sea, tenemos que tener la valentía para denunciar al agresor. Hoy vivimos en un país y en una ciudad que defiende nuestros derechos. Hoy la vergüenza está en el que discrimina y no en el discriminado. Ujú. Y eso se tiene que defender. Entonces, no se den por vencidos, luchen por ser quienes son y atrévanse. Ese sería mi consejo. muchas sí. gracias, Leo. Gracias. Pues muy en la misma línea. Primero, que nos sigan enseñando, ¿no? Yo me Claro, sorprendo todos los días de ver a los jóvenes luchando por lo que quieren, de levantar la voz, de empoderarse. Y me encanta porque todos los días aprendo. Aprendo de mis hijos y aprendo de otros jóvenes. Entonces, que no pierdan ese espíritu. Y dos, que se atrevan y que sean selectivos, porque como comentábamos, hoy hay lugares donde sí se puede. Entonces, que sean selectivos para ser una parte activa del cambio, que no les dé miedo decirle que no a una organización porque no cumple con lo que ellos esperan, claro. porque es la única forma de provocar el cambio, que las organizaciones se den cuenta de lo que se pierden cuando no tienen esa mentalidad diversa, del talento que no pueden atraer. Y que se atrevan. Creo que a todos nos da miedo la primera vez. Nunca estamos preparados para la siguiente posición y nunca estamos preparados para hacer algo distinto, ¿no? Es la riqueza de hacerlo. Entonces, que no tengan miedo. De lo que más aprende uno es de los errores. Son los que más te fortalecen y te Ujú. marcan positivamente si lo sabes cómo manejar. Entonces, para mí ese sería el consejo. Pues qué buenos consejos, la verdad. Creo que la audiencia se va a llevar, pues, una charla súper rica con personas que, pues, han vivido, saben de lo que estamos hablando, lo experimentan todos los días en casa, en el trabajo. Y lo que nosotros queremos es, pues, apoyar a esas personas, ¿no? Que están buscando contenido que sea real, que los inspire y que haya un cambio real en la sociedad, ¿no? Les agradezco mucho que hayan estado hoy aquí. Vía, muchísimas Muchas gracias. gracias. Te agradezco mucho. ¿Algún mensaje final para cerrar? ¿O ya estamos con ese No, ya bella estamos. mensaje que le... Creo que ya, ya. Leo, otra vez muchas gracias. ¿Un mensaje No, final? gracias a ti. Y bueno, pues que discriminar sale más caro. Sin duda, discriminar sale más caro. No solo porque las empresas que realmente cumplen sus políticas de inclusión y de diversidad son más productivas, el ambiente es más feliz, Mm. pero además los costos de un proceso legal pueden ser muy altos. Claro, Entonces, es mejor irnos por lo que se debe de hacer, por claro, tratarnos bien todos, por exacto. respetarnos y valorarnos todos. Y por querernos mucho, porque Así creo que eso, es, eso Sí, falta, ¿no? Mucho así Sí, es, amor por el prójimo. así Eso es es, sí. bien importante. exactamente. sí. Yo darte las gracias y no solo los costos legales, los costos en términos de lo que te pierdes. Sí, O sea, la Ujú. riqueza que te pierdes de tener un pensamiento y una experiencia diversa en tus organizaciones y en el día a día, ¿no? Cómo eso te enriquece como persona y enriquece a las sociedades. Entonces, para mí ese sería el mensaje. Si lo pienso desde el punto de vista empresarial, que no se pierdan esa oportunidad de tener una mejor
política, una mejor interacción en la compañía y como resultado mejores resultados y mejores estrategias. Claro, innovación, ¿no? La innovación viene de eso, de ahí viene. de las mentes, de la creatividad que viene de la diversidad. Sí. Y es el tiempo, ¿no? Ya te dije que había cerrado, pero no. Creo que también este tema que tú dices del desgaste, pero sobre todo el tiempo. Imagínense qué rico sería que todo ese tiempo que las empresas dedican a infringir estas cosas que no son tan positivas, imagínate que lo hicieran. Entonces esto brillaría, sería mucho más rico, mucho más novedoso, mucho más enriquecedor. Entonces yo creo que el tiempo también es algo muy valioso que tenemos en la vida y qué mejor que aprovecharlo en ese sentido positivo, ¿no? Y no solo las empresas, las personas, ¿no? Claro, ¿Cuánto tiempo totalmente. invertimos cuidando la forma, La apariencia. la apariencia, Ujú. el cómo nos comunicamos Sí. para que no haya una malinterpretación de lo que quiero decir? Eh, entonces creo que ahí ganaríamos todos. Sí. Totalmente. Sí. Yo creo que hay un gana-gana y estamos en ese proceso, ¿no? De ayudar a que la sociedad cambie y que entienda que sin diversidad pues nos vamos a volver todos aburridos y Exacto. grises No, y somos Se- diferentes. sería muy triste, Sería un mundo tristísimo. no diverso, Sí, sería muy exactamente. triste, muy aburrido. Pero bueno, con esto cerramos. Les agradezco otra vez su presencia. Gracias. Esperemos que la audiencia se lleve una muy buena charla y pues, nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego, gracias.